Conversando con Raúl sobre este tema de los años 80, pero al final del bloque anterior derivamos en este asunto de lo que pasó en el año 2000, y creo que vale la pena un poquito retrotraernos ahí ahora, unos instantes, porque de ese momento clave en el cual el régimen fujimoristas cae, desaparece y se abre una posibilidad, derivamos en lo que tenemos ahora de alguna manera, ¿no? Ese es el último gran parteaguas de la historia del Perú, es el año 2000. Y ahí estábamos analizando lo de Paniagua y qué pasó. En la pausa estábamos conversando con Raúl. Creo, Raúl, que es interesante refrescar esos datos que estábamos conversando en la pausa en relación a lo que se pudo hacer, a lo que no se pudo hacer y qué realmente se hizo en esos meses tan... Era el mes más alucinante de la historia informativa de nuestro país. Ha sido octubre, noviembre y diciembre del año 2000. Bueno, todo el año 2000 fue alucinante, ¿no? Porque en abril hubo esto del resultado de la rebelión del pueblo de Lima, y la gente había votado por distintos candidatos, Toledo, Castañeda, etcétera, pero todos se juntaron para pedir que Fujimori se vaya, sobre la base de esa interpretación del resultado en la que se decía que Toledo había ganado, ¿de acuerdo? En la boca de urna que le dio... Claro, pero eso que generó una movilización hacia Palacio, encabezado por Toledo, dicen que con la Vinci, que con algunos tragos encima, dio origen a un estado de rebelión, que duró meses, que luego dio origen a esa situación. Bueno, la marcha de los Cuatro Suyos. No, pero antes de eso vino la segunda vuelta. O sea, Fujimori se declaró ganador, pero no se atrevió a declararse ganador en primera vuelta, entonces se quedó en 49.9. 3 días en la Plaza San Martín, claro, 10, 11 y 12 de abril del año 2000. Claro, en que los estudiantes presionaban. Yo estaba ahí, y no se atrevieron a dar ese paso. Entonces venía la segunda vuelta, pero entonces Toledo dijo que no iba a participar en la segunda vuelta. Claro. Y se armó el laberinto, porque cuando le preguntaban, ¿pero no va a participar? Sí, voy a participar. ¿Pero cómo? Si usted dijo que no iba a participar, entonces es que no vamos a participar. Y entonces en medio de esa media cantinflada que hubo, hubo la gente que fue a votar, la gente que no fue a votar, la gente que votó viciado, la gente que votó por Toledo, en fin, un laberinto en el cual sale ganador Fujimori, pero con un alto grado de cuestionamiento. Total, y eso es lo que da origen a los Cuatro Suyos. Y los Cuatro Suyos son el intento de impedir que Fujimori juramente. Ahora, los Cuatro Suyos fueron una movilización muy interesante, ¿no? Y el mismo 28 o el 27 de julio hubo, no sé si el mitin más grande de la historia del 27, no sé si fue el mitin más grande de la historia del Perú. Ahí estuvo ¿no? Que yo estuve, era una cosa impresionante, la efervescencia, la cantidad de gente. Belaúnde habló también, creo que fue su último gran discurso, y estaban todos ahí, hasta Castañeda, creo que estaba Castañeda, Locio, Andrade. Sí, estaba Castañeda, ¿no? Esos eran los antifujimoristas de la época. Exacto. Estaba Jorge del Castillo, estaba... Todos, en realidad. Mulder, estaban todos los que ahora están arrimados con Fujimori. Bueno, y de ahí se cae... al día siguiente... Juramenta Fujimori en medio de un incendio en Lima. Y lo provocan ellos, ¿no es cierto? Bueno, lo que hubo es una resistencia... no, yo digo el incendio que provocan ellos, es el que quema el Banco de la Nación. Claro, pero ese es un tema más que otra cosa técnico-policial, ¿ya? Pero lo real es que se había producido frente al jurado de elecciones, que estaba ahí nomás frente a una rebelión, una resistencia enorme. Los policías fueron ahí arrinconados, y esto expresaba el malestar que había, pues la gran ira que había. No, es que era evidente, porque claro, señor ya cuando ocurrió lo del Banco de la Nación, se fregó todo. Toledo huyó del país antes de que lo detengan, dijo, y pareció que Fujimori se imponía. Pero mucha gente que ahora es antifujimorista pasó eso y digo, ya bueno, esto va a pasar en un par de meses, nos sentamos todos nuevamente. No, claro, mucha gente creía que ya pues había ganado. Durante todos esos meses había gente... Agosto y septiembre, porque incluso, la dividieron fue ahí nomás. Incluso en la campaña electoral del año 2000, en realidad los partidos iban, acuérdate que Andrade iba separado de Toledo de Castañeda de Mercedes Cabanilla. Eso no se podía ganar porque ellos mismos se habían dispersado. ¿Y por qué? Porque todos decían, va a ganar Fujimori.
va a ganar Fujimori, entonces lo que interesa es quién se va a quedar con cuántos congresistas. Ese era todo el tema. Lo que pasó fue totalmente imprevisto. Como siempre. No, claro, y lo que siguió fueron otras cosas imprevistas. En agosto vino la denuncia del contrabando de armas a la FARC. ¿No? Entonces, fue la primera vez en que Montesinos sale, da la cara, y si sale en una conferencia de prensa con los militares y Fujimori, ya el tipo ya no tenía nada que esconder, pues ya si todo el mundo sabía, dio la cara, y ahí creo que comenzó su desgracia, ¿no? No, ahí dijo que había habido, presentaron a los culpables y después se descubrió que sus culpables eran socios de él, eran los hermanos Aybar. Los Aybar, ¿no? Y luego, al mes siguiente, aparece el Vladivideo. Claro, eso fue ya entonces, al aparecer el Vladivideo, en 48 horas... fue un Vladivideo, fue el jueves. Fue el jueves, y el sábado en la noche habla Fujimori. Fujimori dice que se va del gobierno en julio, que convoca elecciones para el mes de julio, se cambiará el presidente, los vicepresidentes y el Congreso, él mismo decide sobre la suerte de todos los demás, ¿no? Y anuncia la disolución del CIN y se inicia el llamado proceso de transición. Viene una delegación de la OEA, y la OEA instala una mesa en la cual había oposición y gobierno. Mitad. Y empezaron a discutir toda la impunidad, ¿no? Y entonces hay montones de movilizaciones, desde aquellas que lavaban la bandera, ponían basura en la puerta de la casa de los fujimoristas, hasta movilizaciones callejeras, conflictos, etcétera, hasta el levantamiento de Yantumala, todo lo cual forma parte de la gente que estaba disconforme con la forma como se estaba negociando entre cuatro paredes, y en esa negociación de cuatro paredes decidieron hacer modificaciones a la Constitución. En las modificaciones más importantes de la Constitución fue primero permitir que hubiera este proceso de un año, ¿no? Y que fuera legal, que no se dijera que el gobierno de Fujimori había sido ilegal, ¿no? El que se había instalado el 28 de julio del 2000. Entonces lo legalizaron al gobierno por esa vía, y entonces pusieron un plazo que es de un año, no de un año, menos de un año para las nuevas elecciones, y luego eliminaron la reelección, que fue la gran conquista de ese momento, y luego establecieron el criterio de cómo responder a la situación posterior, que es que hacia fines del mes de octubre aparecen las cuentas en Suiza de Montesinos, que son cuentas increíbles. Entonces en Fujimori se dedica a perseguir a Montesinos con policía por todo, ¿te acuerdas? Y que en realidad fue el pretexto para secuestrar los videos de Montesinos que se fue a la casa de la esposa de Montesinos y se llevó todos los videos con un falso fiscal, y a partir de eso se va al exterior, se va a Asia y se... No, pero él se va a la PEC, ¿no es cierto? Él se va a la PEC y en una reunión... Yo me acuerdo clarito que se fue a la PEC y sale en las noticias Barba Caballero y dice... Fujimori se iba a la PEC y nunca más va a regresar. Fujimori se fugó al país y todos los fujimoristas se le fueron encima y dijeron, loco, el humo de su puro le hace dar. Y era verdad, nunca más regresó. Es una de las pocas veces que le digo verdad. Barba Caballero, ¿no? Bueno, el hecho es que efectivamente Fujimori renunció con un fax desde Japón, y ahí vino el tema. ¿Cómo se reemplaza a Fujimori? Entonces Ricardo Márquez intentó ser presidente. Claro, Tudela se fue. ¿No? Ya Tudela ya había renunciado. Claro, Márquez quiso ser presidente. Y pero... no era posible. Entonces se reinterpretó la Constitución. Porque la Constitución decía que en esas condiciones el presidente del Congreso convoca inmediatamente elecciones, en 30 días. ¿Pero el presidente del Congreso era Paniagua? No, todavía era... No, se hizo una votación y se cambió. Primero se destituyó a Marta Hildebrand, claro, y luego se nombró a Paniagua. Que compitió con Marcenaro, me acuerdo. Bueno, ya, en realidad el acuerdo fue poner a Paniagua, que era el congresista con menor votación al momento de elegirse. Aparentemente eso le daba una especie de condición neutra, ¿no? En realidad... esta interpretación de que el presidente del Senado completa la presidencial, el plazo de presidencia del presidente, y los vicepresidentes renunciantes, no es legal, no es constitucional. Pero lo que pasa es que la Constitución ya estaba herida. Lo que él tenía que decir es, estamos en una transición, este es un gobierno provisional, o sea, ha surgido así
pero me constituye un gobierno provisional, convoca una asamblea constituyente, modifican todo el esquema. Entonces, como jefe de ese gobierno provisional, Paniagua nos garantizaba entregarnos el país saneado en términos de corrupción, bueno, con avances, digamos. Con avances claves, pero Toledo se paró y dijo que eso de ninguna manera, que había que cumplir el plazo de un año porque él era el que iba a salvar el Perú, o sea, no Paniagua. Había la idea de que Paniagua debía quedarse. Y empezó a hablarse, claro, empezó a discutirse, porque primero se decía, primero los videos, después las elecciones, que eran todos los videos que habían, porque había montones de videos, y después porque en las elecciones se estaban filtrando gente que después iban a descubrirse que eran unos tremendos tramposos. Claro, si no eran las elecciones, ahí nomás Toledo nunca hubiese sido presidente, la gente se olvidaba de él, ¿sabes? Bueno, él subordinó el proceso de la transición a sus intereses. Hasta ese momento la gente no se iba a olvidar de él porque él era aparentemente el caudillo de la derrota de Fujimori. El tema es que cuando se convocan a las elecciones, Toledo se convierte en otro. O sea, ya no era el candidato de la anticorrupción, de la nueva constitución, no era el de los 4 suyos, sino era un señor que ofrecía carreteras por aquí, pistas más allá, puentes por aquí, iglesias más acá. Decía que la interoceánica iba a pasar por Cusco y que iba a pasar por Puno, cuando no se puede pasar porque es paralela. Entonces hay 2 interoceánicas establecidas. Bueno, convirtió las elecciones en una elección tradicional, las elecciones que tenían que ser épicas, ¿no es cierto?, porque eran el fin de un periodo crítico. Y por cierto, para consagrar eso nombró ministro de Economía a PPK, pensando primero que nada en la confianza de los Estados Unidos y del organismo internacional que otra cosa. Vamos a hacer la pausa, estamos en clases de historia con Raúl Wiener, aquí en Radicales Libres. Volvemos en el último bloque de hoy, jueves 28.